En esta segunda parte vamos a hablar sobre lectura digital y aplicaciones móviles. Cada día más lectores, como vemos ahí, utilizan sus dispositivos móviles para hacer lectura. Ahí vemos, por ejemplo, el metro, donde va la gente. Yo hace poco estuve en Madrid y me di cuenta de que cuando especialmente se van desplazando en el transporte público, la mayoría de la gente va leyendo en un dispositivo. Pueden estar leyendo cualquier tipo de literatura, pero es cierto que cada vez vemos menos gente que lee en papel y más gente que lee en otros dispositivos. Además, el lector digital también tiene unas características propias. Suele ser un lector mucho más intensivo, que compra más libros, que saca también más libros de la biblioteca, según casi todos los estudios que vamos viendo, tanto para España como para otros países. Ahí tenemos la venta de dispositivos e-readers. El e-reader fue el primer dispositivo que entró en esta era de la lectura digital de una manera más firme, allá por el año 2007, cuando sale el dispositivo de Sony, el Sony 650, y posteriormente ya aparece Amazon con el Kindle en el año 2008 y vemos cómo se da un incremento muy potente de los dispositivos de lectura de tinta electrónica en los primeros años. Sin embargo, al ser un dispositivo muy limitado, como vemos por ahí, finalmente vemos que sus caídas han vuelto casi a las cifras del año 2008, cuando ya estamos en 2020. Ahí tenéis un gráfico que es muy definitorio. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? También las tabletas están vendiendo menos. Sin embargo, la gente lo que está adquiriendo son dispositivos smartphone, móviles, que tienen menor pantalla, una pantalla un poquito más grande. Suelen ser modelos híbridos que nos sirven para todo. Nos sirven para poder trabajar con internet y nos sirven también para leer, aparte de para comunicarnos. Así que la gente está yendo sus predilecciones no hacia las tabletas tampoco, sino hacia los dispositivos smartphone de una pantalla un poquito mayor que les permita hacer todo tipo de funciones. Ahí tenemos unos datos sobre la propiedad de los dispositivos. Prácticamente el 90% de las personas, como vemos ahí, tiene un dispositivo móvil. En segundo lugar, el dispositivo sobre el que podemos también leer que tiene más aceptación en el mercado son los ordenadores de sobremesa. Tercer lugar, las tabletas con un 64% y el e-reader un 25% aproximadamente. Pues esas serían las cifras de pertenencia de dispositivos por parte de la gente en nivel general. Entre los jóvenes las cifras son muy parecidas. Vemos que prácticamente el 100% de todos los jóvenes disponen de un smartphone, de un teléfono inteligente, que más que teléfono, hay que decir, es ya un ordenador de bolsillo, porque para lo que menos lo utilizamos precisamente es para telefonear, sino para consultar internet fundamentalmente. Ahí tenemos en segundo lugar las tabletas por parte de los jóvenes en un 51%, los e-readers en una cifra más o menos similar, un 26%, y luego los wearables, o sea, aquellos dispositivos que se llevan puestos, tipo el reloj, tipo unas gafas Google o cualquiera otro. Vemos ahí las ventas de libros electrónicos en el mundo. Hoy prácticamente en el mundo el 20% de todas las ventas de libros son libros electrónicos, pero sigue dominando el mercado el libro de papel. Como vemos ahí, un 27% el de tapa dura y un 45% el de tapa blanda. O sea que si juntamos o unimos las dos cifras, prácticamente el 70 y tantos % de todos los libros que se venden en el mundo son impresos y solo un 22% de los libros no es. Eso no quiere decir tampoco que sean los mismos que se leen, porque probablemente mucha más gente lee en formato digital, pero no paga por el formato digital, porque todavía consideran que el precio y la calidad no son equiparables.
sí es cierto que uno de los productos más consumidos en línea precisamente son los libros electrónicos. Después de, como vemos ahí, de consumo electrónico, de venta de dispositivos y todas estas cuestiones, en segundo lugar lo ocupan los libros, que es un 67% de todo lo que se vende en línea. Aquí tenemos unas cifras, por ejemplo, de Amazon, de Estados Unidos, de la BBC, que nos dice que Amazon está vendiendo prácticamente dentro de su mercado, lo que más vende son libros electrónicos, un 88,9%, casi un 90%. El dispositivo de lectura también es otro de los productos más vendidos en Amazon, con un 83%. Luego los libros físicos, porque recordemos que empezó siendo una empresa que solo vendía libros físicos y luego otros servicios en streaming, como vemos ahí. Y en cuanto a la venta de libros, en el mundo total, Amazon vende el 42% de todos los libros impresos del mundo, pero la cifra que es muy destacable, como vemos aquí en la imagen, es que de los libros electrónicos prácticamente vende el 90% de todos los libros del mundo, mientras que las empresas competidoras, Apple un 6% y otras se reparten un 4,8%. Por lo tanto, Amazon, como vemos ahí, domina el mercado de la venta de libros electrónicos claramente. Cuando decimos que el formato estándar es EPUB, lo decimos relativamente porque el formato propietario de Amazon, que es Mobi, como vemos ahí, vende muchísimo más que cualquier otro de sus competidores que trabajan con el formato EPUB. Aquí tenemos la lectura en el mundo de libros electrónicos. En el año 2011 vemos que el 77% eran lectores en papel, un 17% lectores digitales. En el 2015 aumentó y, sin embargo, mirad, en el 2019 ha vuelto a disminuir un poquito los libros electrónicos. Y esto ha ocurrido también en el mercado de las ventas. Tras unos años de fuerte crecimiento, se ha estabilizado el libro electrónico. ¿Por qué? Hay alguna cuestión que tiene usos que tenía antes el libro en papel, que no lo se puede hacer, y la gente no está dispuesta a pagar por un libro electrónico como paga por un libro en papel. Aunque lo mismo luego con formatos pirateados, lee más en digital, pero en principio el pagar por leer en digital parece ser que no ha encontrado su sitio en el mercado, sino que ha ido disminuyendo todos estos años. Ahora mismo, en el caso de España, prácticamente, según el último informe de 2020 del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España, prácticamente un tercio de la población española ya lee en formato electrónico. Ahí vemos también una imagen del metro. El perfil del lector digital en España y también diríamos en el mundo es una mujer madura de 55 años que tiene estudios superiores, universitarios, que vive en centros urbanos grandes. El 83% leen libros digitales al menos, dicen, una vez a la semana, y la media de lectores digitales en España, según las cifras del barómetro, son de un 29%, como hemos dicho, prácticamente un tercio de los españoles ya leemos en digital. Ahí tenemos otra cifra también, el retrato robot del lector digital en España. Por género vemos también que hay una diferencia hombre-mujer. La edad es entre 24, 25 y 45 años. Vemos que en España los núcleos de mayor población también son aquellos que tienen más lectores digitales. Y ahí tenemos también otra serie de eso. Vemos en qué formatos leen más, en qué dispositivo están leyendo también. Así que más o menos, o cuándo es cuando leen en digital y cuándo leen en papel. Son unas cifras como muy interesantes. Bueno. Así que ahora mismo, si nosotros les decimos también, estas cifras son relativas, ¿por qué? ¿Qué es leer en digital? O nos preguntamos, ¿qué es leer? Si damos la vuelta a la situación, cuando leemos cualquier otra cosa que no sean libros, leemos en digital. Cuando leemos en redes sociales, estamos leyendo en digital. Cuando leemos un blog, leemos en digital. Cuando leemos contenidos como un artículo en línea, estamos leyendo en digital. Si damos la vuelta a la situación y no nos ponemos exactamente en el libro, vemos que
casi el 80% de los españoles a partir de 14 años lee algún tipo de contenido en digital. Y además el tiempo que invierten en leer en digital es un 80% de su tiempo, mientras que en leer en papel solo invierten un 20%. Por lo tanto, el concepto de lector digital depende si nos referimos estrictamente a libros o si nos referimos a otro tipo de contenido. Cuando nos referimos a otro tipo de contenido, como vemos ahí, el 83% de los españoles ya son lectores digitales. Si nos referimos a libros, solo un 20% es lector digital. La lectura de libros se incrementó, además en este periodo de pandemia, cuando no hemos podido acceder ni a librerías, no hemos podido acceder ni a bibliotecas. El préstamo de libros en bibliotecas se ha dado un salto cuantitativo, el número de carnets que se han hecho también para consultar esos libros en línea. La pandemia está acelerando en alguna manera estos procesos que estaban ahí casi latentes. Además, otra cifra muy interesante es que los ingresos de New York Times, uno de los periódicos más importantes del mundo por suscripciones, superaron por primera vez a los ingresos derivados del formato impreso. Ahora mismo se venden los mismos periódicos en papel que se vendían en los años 40. La mayoría de la gente ya está abocada al consumo de lectura de prensa en formato digital. El problema está que la prensa está intentando ver la forma, la viabilidad de poder seguir publicando y de que sea viable para su comercio. Nos preguntamos si existe una forma concreta de lectura en digital, en la era digital. Pues sí, tiene unas peculiaridades concretas el lector digital y las vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. Se trata de una forma de lectura disruptiva. ¿Qué quiere decir la disrupción? Un cambio que marca un cambio de tendencia en algo que ha tenido una larga perdurabilidad. Probablemente el libro en papel ha sido la fuente, el mecanismo o la herramienta que más ha perdurado a lo largo del tiempo. Prácticamente permaneció inalterable desde la invención de la imprenta por parte de Gutenberg hasta ahora y seguirá vigente, pero sí ha habido un cambio disruptivo con la lectura digital. Y ese cambio disruptivo pues está cambiando la tendencia. Ahora mismo en el mercado, como decimos, leemos la mayoría de nuestros contenidos delante de una pantalla y solo un 20% del tiempo lo dedicamos a leer sobre papel, que es libros lo que leemos en papel, pero prensa se lee ya más en digital. Y otros tipos de contenidos, como artículos de revista y demás, también se leen más en digital. Por lo tanto, ha habido un cambio, una disrupción. La era digital también es cierto, leer un libro en papel significa simplemente abrirlo y leer un libro en digital requiere una serie de competencias y a veces en nuestro país creo que se ha enseñado a cómo descargar un libro con Adobe DRM, que además es muy engorroso, pero nos ha enseñado las capacidades que puede tener la lectura digital. La lectura digital aporta nuevos elementos, como es la apertura. Podemos tener libros gratis, libros de acceso abierto, la movilidad, leer en cualquier sitio, pedir prestado un libro a una biblioteca a las 4 de la mañana, porque es un sistema que está abierto 7/24, quiere decir 7 días a la semana durante las 24 horas y los 365 días al año. Podemos no llevar el contenido encima y leerlo desde nuestro dispositivo móvil. Permite también la buscabilidad, o sea, buscar un contenido dentro de un texto de forma muy rápida porque tiene un buscador. La navegabilidad, o sea, podemos ir por hiperenlaces a los contenidos. También es un elemento transmedia que puede integrar no solo lo que es el blanco sobre negro que tiene el papel, sino también otros tipos de contenidos como animaciones, realidad aumentada o cualquier otro tipo de cosa. También la inmediatez, porque de forma rápida podemos acceder a un contenido que nosotros tenemos en cualquier otro sitio. La sincronización, podemos empezar leyendo en un sitio, marcar
anotar sobre ese libro y después eso nos aparece sincronizado cuando accedemos al libro en otros dispositivos. Por ejemplo, leemos en casa en la tablet, nos desplazamos al trabajo, seguimos leyendo y tenemos todas las anotaciones que hemos hecho. Nos permite también la socialización, o sea, compartir contenidos que estamos leyendo y que nos han resultado muy gratos con nuestros amigos a través de redes sociales desde el mismo dispositivo. La interacción, o sea, trabajar con contenidos. Por ejemplo, Amazon tiene una posibilidad que cuando varias gente ha subrayado un contenido, nos dice 30 personas han subrayado también este contenido y podemos charlar con ellas, podemos decir por qué nos ha gustado, por qué no nos ha gustado esta cosa. También es más versátil. También otra cosa es la desintermediación. Ahora mismo un autor puede vender directamente sus contenidos sin que exista de por medio un comercio. Ahí está el rico mercado que tenemos ahora en el mundo de la autopublicación, de la autoedición. Si vemos también aquí una serie de cifras, cada vez más gente también está leyendo en su dispositivo móvil, me refiero a un smartphone. El teléfono móvil, cada vez leemos más. Ahora mismo, según estos datos que tenemos ahí, que es de una encuesta de 2018, Survey Report, nos dice que el 43% de las personas han leído una parte de un libro al menos en su teléfono móvil. Y los que más leen el año pasado era un 68%, y los que leen igual o más o menos en un dispositivo smartphone es un 34%, o sea que se va incrementando esa cifra. También los que leen regularmente libros en el móvil son un 32%, y la parte de los libros de mi móvil que luego continúa en otro dispositivo son un 44%. Gente que empieza leyendo en el móvil, a lo mejor mientras se desplaza al trabajo, y posteriormente lo que hace es leer en casa en la tableta o en otro dispositivo. Además, luego existe también una serie de pautas de comportamientos. Normalmente en casa leen en el dispositivo móvil un 47%, en el smartphone. En el transporte esa cifra es también bastante alta porque es muy cómodo llevar el en el móvil en el bolsillo y leer y abrir y leer, que es un 47%, pero luego, por ejemplo, lee menos gente del móvil cuando está en la cama o con otras cosas. ¿Por qué? Porque también la luz del móvil como que te impide dormir luego tranquilamente. O sea, tiene unas pautas. Además hay que decir otra cosa, que frente a lo que a veces los medios nos dicen, no es incompatible. O sea, el lector digital normalmente lee tanto en papel como en pantalla. No es un lector que en exclusiva lee en digital. Los que leen exclusivamente en digital solo son un 6%. Ahí tenemos los sitios en donde se lee, que como hemos comentado antes, fundamentalmente en casa la gente lee más en tablet que en smartphone, vemos ahí. Luego, por ejemplo, cuando van en el transporte público, leen más en el smartphone que en la tableta, porque es más cómodo también de transportar o de llevar. Ahí tenéis las características de cada uno de los formatos. Incluso ha habido una adaptación de contenidos, pues decimos que se lee de otra forma. Ya no solo es cómo se lee, sino también cómo se escribe. O sea, ya hay libros, como por ejemplo esta serie de Amazon que se llama Kindle Singles, que tienen libros con capítulos que te duran X tiempo. Capítulos de 15 minutos, capítulos de 30 minutos, capítulos de 45 minutos, para cuando vas. Luego también otra cosa que ha tenido un gran incremento y que también se hace a través del móvil es ¿cómo se llama? La lectura en oída directamente, los audiolibros. Ahí tenemos Audible, que es también de Amazon y que han tenido un fuerte incremento, incluso más que el de los libros electrónicos. Por lo tanto, este es una nueva manera de leer los contenidos diferentes a lo que hacíamos cuando leíamos en papel. Está cambiando las pautas, pero no solo las pautas de leer, sino también las pautas de escritura, capítulos más cortos que se adaptan a estar leyendo en el transporte público. Por lo tanto, las propuestas de lectura, con esto que llamaríamos lectura en la nube, porque lo que no tenemos es el contenido en nuestro dispositivo, sino que accedemos a él a través de cualquier dispositivo, da mucha flexibilidad, muchas posibilidades a la lectura. Y vamos a ver algunas de estas posibilidades de la lectura en la era digital.
Una cosa es la lectura social, o sea, compartir lecturas. Esto no es nuevo tampoco. La lectura siempre ha sido un fenómeno social que hemos compartido con nuestros amigos, hemos hablado cuando tomamos un café sobre qué libro estamos leyendo y otras cosas. Pero, claro, con la llegada del libro digital, lo social se ha vuelto más importante. ¿Qué es lo social? Fundamentalmente, la capacidad que tenemos de intervenir sobre el libro, hacer anotaciones, que además, al ser en formato digital, nos da menos pena que hacerlo en formato papel. Por lo tanto, anotamos mucho más en el formato digital. Segundo lugar, también leer los comentarios que hacen otros. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, en los dispositivos o en las lecturas de Amazon, que nos permiten leer lo que otros han escrito o lo que otros han destacado o subrayado, compartir nuestras anotaciones. En tercer lugar, enriquecer el libro etiquetándolo, valorándolo, compartiéndolo en redes sociales. Eso es lo que llamaríamos lo social. Por lo tanto, con el libro digital se ha incrementado poderosamente lo social, porque antes solo hablábamos con nuestros amigos. Ahora podemos hablar con esos otros amigos, que son relativamente amigos entre comillas, que es con la gente con la que compartimos lectura en redes sociales. Nosotros tenemos un grupo de Facebook que tiene casi 60.000 personas que hablamos sobre libros, discutimos sobre libros. Cualquiera que lo queráis lo podéis acceder. Buscáis así en Facebook libros que recomendarías a un amigo mientras tomas un café, y yo creo que es hoy por hoy el mayor club de lectura social que tenemos en España. Lo que dice Kevin Kelly es que los libros siempre han pretendido ser anotados, marcados, subrayados, resumidos, vinculados, compartidos y discutidos, pero al convertirse en digitales permiten hacer todo eso y más, o sea, compartir todo eso con otros lectores, lo que enriquece poderosamente la lectura. Ahí tenemos un libro digital y el libro se ha convertido ya no solo en un objeto, sino en un sistema de lectura, en un sistema de aprendizaje, en toda una plataforma. ¿Por qué? Porque se vincula con otros lectores directamente, que es lo que llamamos lectura social. Así, los libros se convierten en una experiencia compartida en un lugar que es en la red, y la lectura, por lo tanto, se hace mucho más social, como ya hemos comentado anteriormente. Como vemos, siempre se han anotado los libros. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de un libro antiguo donde los lectores o el posible lector está haciendo anotaciones en los márgenes, lo que se llama los marginalia, y cómo podemos esto también hacerlo directamente en nuestro dispositivo de Amazon, en cualquier dispositivo, digámoslo, porque ahora mismo si tú sacas un libro de tu biblioteca y ese libro lo puedes subrayar, anotar, lo devuelves, lo sacas a los 3 años y esas anotaciones siguen estando ahí, porque realmente las anotaciones están en tu cuenta, no están directamente en el libro. Por lo tanto, cada uno podemos personalizar nuestra lectura. En el caso de Amazon, además, la podemos compartir con otros, optar por compartirla o por no compartirla, lo que hemos leído. Y en Amazon podemos, por ejemplo, ver cuáles son las anotaciones que más se han destacado en ese libro, conversar con otros lectores que lo están leyendo. Es muy interesante, o compartirlo como vemos ahí en redes sociales. La gente prefiere el libro impreso cuando lee a los niños, cuando comparte lectura con otros y cuando regala el libro. Sin embargo, se prefiere el libro digital cuando quiere conseguir un libro de forma rápida, inmediata, cuando va de viaje o en el transporte público, porque no lleva pesos. Lo que también nos preguntamos si todo esto es un cambio para mejor o no. Ahora mismo pues hay opiniones de todo tipo. Son muchos los estudios que contraponen los dos sistemas de lectura, el analógico y el digital. A veces los estudios no son definitorios, sino que son estudios que se han hecho con muy pocos lectores, en muchos casos, en otros no, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de ver. Normalmente ahora somos también más multitarea, nos dedicamos a más cosas. Por ejemplo, Anne Merger dice que la lectura digital asume menos contenidos que cuando nosotros hacemos una lectura en papel, porque tiene un espacio definido. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que llevamos leyendo en papel más de 500 años y que tenemos nuestro sistema adaptado a ese. Sin embargo, ahora mismo ya, por ejemplo, somos más multitarea. Somos capaces de hacer más cosas a la vez.
¿Por qué? Porque el sistema digital conlleva un poquito todo esto. Por lo tanto, no es definitivo si es mejor o es peor. Tendremos que esperar con los años. A lo mejor es mejor para una cosa, peor para otra. Pero es lo que tenemos. Y el futuro, como yo digo, está por escribir. Pues aquí terminamos este segundo capítulo y espero que os haya resultado de interés.